11:26, 11:26. No, no es la hora, es la temperatura, la mínima y la máxima hoy en la capital de Santiago. ¿Cómo están? Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. El primer café de hoy lo vamos a compartir con José Ramón Valente. Gracias, bienvenido. Encantado, muchas gracias por la invitación. Conocidísimo economista, director ejecutivo de eConsult, asesor, y esta es la parte que les tiene que importar, porque es asesor de la UDI en reforma tributaria. Por lo tanto, aquí vamos a conocer, ¿no es cierto?, el pensamiento de ese sector político en materia de reforma tributaria. Vas a conocer el mío, si es que los logro convencer de que bueno, el mío es similar al de ellos, sí. Ya. Bueno, pero podemos decir que... Vamos a ver si es mejor o peor. Claro. Y consejero de Libertad y Desarrollo. También, como todos los martes, está con nosotros Andrés Palma. Economista, por supuesto, también, demócrata cristiano, académico de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, contento con los anuncios de ayer. ¿Sí? Sí. ¿Muy contento? Bueno, más o menos muy contento voy a estar cuando los anuncios se implementen, pero contento con los anuncios. Yo creo que hay una decisión que es un cambio de paradigma, que bueno, que venía anunciada, ¿no? Pero es un cambio importante. Y yo creo que lo que me hace más contento es que esto había sido anunciado, había dudas sobre si se iba a plantear tal cual venía anunciado o no, y fue planteado como venía anunciado. Ya vamos a entrar en materia, también estamos esperando, ya llega en cualquier minuto, Andrés Velasco. Recordemos que él es ex ministro de Hacienda, también fundador de Fuerza Pública, y estará en un ratito. ¿Cómo podríamos catalogar a Andrés Velasco? Bueno, le vamos a preguntar cuando venga él, ¿un socialdemócrata, un... Preguntémosle a él. Centro izquierda, ya, le vamos a preguntar a él. Y como cada mañana... Ayer lo presentaban como ex candidato presidencial. Todo ex, no. Todo ex, así que supongo que será algo. No. Yo mi lista de ex también es muy larga, pero sí, no la mencionemos. No, ya. Y como cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué dice hoy? ¿Es posible pensar la economía como una fuerza social y también solidaria? ¿Soñar con un desarrollo más equitativo? Bueno, para discutirlo, hoy estará el economista italiano Stefano Samagni en el seminario Por una economía del bien común, organizado por el Centro de Reflexión y Acción Social CREAS de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Miren, justo que estamos por hablar de economía, este seminario que se hace las siguientes preguntas. ¿Es posible pensar la economía como una fuerza social y también solidaria, que es el gran quid de la cuestión? José Ramón Valente, ¿qué dice? No, por supuesto que la economía toca todas las actividades humanas, digamos, y por eso que a muchos economistas el resto de la gente se queja de que opinan demasiado, digamos, y opinan de todo, pero la verdad es que cotidianamente la gente vive en un ambiente en el que igual toma decisiones económicas, desde levantarse a ir a trabajar o no, ¿no es cierto?, hasta dónde invertir, hasta qué hacer, digamos, con su vida y a qué dedicarla, y en ese sentido obviamente hay un cruce muy claro, y por eso que la economía es, por un lado, una ciencia, pero por otro lado también tiene mucho de social y está dentro de las ciencias sociales. Así que claramente hay gente que busca más en el tema de la filosofía, en el tema de la ciencia, en el tema de la sociología, y ahí cruza todos los elementos la economía, digamos. ¿Andrés Palma? No, yo sí es cierto lo que dice José Ramón, pero yo quisiera dar un paso más allá y decir que cuando uno habla de política económica está hablando de incentivos y desincentivos. En el fondo, estimular a que los actores económicos hagan determinadas cosas. Entonces, hablar de economía solidaria es hablar de política económica, porque es cómo incentivar a que la gente tenga comportamientos más solidarios o comportamientos menos solidarios. Y yo planteo esto así porque ahí entramos de lleno en el debate, en la discusión que podemos abrir sobre la reforma tributaria, porque los tributos y los subsidios son la manera en que las políticas públicas, las políticas económicas establecen estos incentivos. Si yo subo un impuesto a los alcoholes, a las bebidas con alto contenido de azúcar, a los vehículos de lujo que funcionan con diésel, en fin, yo lo que estoy diciendo es, ¿sabe? Yo no quiero ese comportamiento, quiero que usted disminuya su consumo de estos bienes y en ese sentido
hay un contenido social, por ejemplo, en esas medidas que vienen en el proyecto de reforma tributaria, porque el alto contenido de azúcar genera daño a la salud, porque el alcohol genera daños déjame sociales. Déjame decirte que, dado como tú lo planteas, entras al centro de la discusión más filosófica respecto de las diferencias, ¿no es cierto?, típicas entre izquierdas y derechas. Quienes somos catalogados o tenemos derechamente un pensamiento más de derecha, estamos típicamente cuidando las libertades personales. Y por lo tanto las libertades de que la gente viva la vida como la quiere vivir y que no venga alguien desde afuera a enseñarle o decirle cómo tiene que vivir esa vida, mientras respete al resto y la vida que vive el resto de las personas. Y muchas de las, lamentablemente, digamos, muchas de las propuestas que vienen de la izquierda, muchas de las propuestas que se plantean en las reformas tributarias como las que se está planteando ahora, o en los elementos como los que tú estás diciendo ahora, tocan esas libertades. Y impiden que la gente viva la vida como tiene que vivirla, y la verdad, ¿no es cierto?, es que hay que tener un cuidado respecto de no cruzar esa línea, digamos. No cruzar esa línea, porque la verdad es que ahí yo creo que nos encontramos con que hoy día los ciudadanos, sobre todo hoy día, los ciudadanos quieren efectivamente que los dejen vivir la vida de la forma en que ellos deciden vivirla, y no que venga alguien a mandatearlos a cómo vivir esa vida. Y por lo tanto hay que tener cuidado, digamos, con el tipo de reformas que uno hace, con el tipo de restricciones que uno le pone a las personas de acuerdo a las leyes que uno está estableciendo. O sea, la ley de la selva. No es la ley de la selva, sino todo lo contrario. Te estoy diciendo que aquí todos queremos vivir en sociedad, queremos vivir ordenados, queremos vivir con instituciones sanas y fuertes, pero típicamente, entiendo yo creo que aquí llegó Andrés Velasco, que va a reafirmar lo que estoy diciendo, digamos, porque él siempre se cataloga como un liberal, ¿no es cierto? La gente quiere a su vez reglas claras, pero no quiere que le imponga una cúpula, no quiere que haya un tipo de grupo de iluminados que le diga a la gente, mire, usted puede hacer esto sí, esto no, y de esta forma tiene usted vivir su vida, digamos. Andrés Velasco, muy buenos días, ¿cómo está usted? Antes de que, perdón. No, vamos a saludar buenos a Andrés. días. Saludos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Te fuiste aludido antes de llegar. Yo no sé si alcancé a escuchar la cola de lo que dijo Valente aquí, pero no me quedó claro si estaba hablando de impuestos, estaba hablando de religión o qué cosa, porque si aplicáramos eso, si aplicáramos eso al 80% de los temas en Chile estaríamos bien, pero lo que a mí siempre me produce una paradoja es cuando yo escucho a gente como mi amigo Valente aquí, que adopta el discurso liberal en materias económicas, pero a la hora de las otras cosas en que Chile necesita mucho liberalismo, curiosamente ese discurso liberal se pierde. Pero podemos hablar de eso si ustedes así lo quieren. Estábamos haciendo filosofía de la economía en cuanto a lo que afecta a nuestra, y si se puede hablar de economía solidaria, ¿no? Yo quiero volver la economía y la solidaridad. Solamente un momento sobre lo que decía José Ramón, porque me estaba contestando cuando yo dije que estaba bien poner más impuestos a los alcoholes, poner más impuestos a las bebidas con azúcar. Ahí hay un mal social que tiene que ser corregido, porque claro, nadie le está impidiendo a alguien consumir bebida alcohólica al subir el impuesto. Nadie le está impidiendo tomar una bebida con azúcar. Pero resulta que el alto consumo de azúcar genera problemas de salud que en definitiva los pagamos todos. El alto consumo de alcohol crea problemas sociales y de salud que en definitiva los pagamos todos. Entonces, desestimular eso es una medida correcta desde el punto de vista de la sociedad y no restringe las libertades individuales. Lo que hace es ponerle un mayor costo a la decisión, que como decías tú, es lo que nosotros tomamos todos los días, ponerle un mayor costo a una decisión que puede ser un bien individual, pero puede generar un mal para el conjunto de la sociedad. Y eso es parte de lo que tienen que hacer los sistemas tributarios, y yo creo que en ese sentido la reforma tributaria que anunció ayer la presidenta Bachelet tiene estos elementos que van exactamente en el sentido que se había prometido, que la sociedad votó y que corrige estos males en alguna medida. Sí, Andrés. Mira, yo llegué atrasado aquí a la conversación, pero quiero decir una cosa por lo que alcancé a escuchar. Creo que no hay más flaco favor a las ideas modernas y liberales que asociarlas a ese reflejo del perro pavloviano, que alguien habla de impuestos y todos dicen es el fin del mundo, se acaban las libertades, viene el totalitarismo. Yo no comparto para nada eso. Yo creo en la libertad, absolutamente creo que las personas deben vivir la vida que quieren vivir. Para poder vivir esa vida necesitan mínimos sociales. Una persona que nació en una población en un techo de lata y un suelo de tierra, que no tuvo acceso a una buena educación, no es una persona que tenga una libertad efectiva, y por eso los países más libres son aquellos en los cuales hay mínimos sociales y hay una cuota importante de igualdad.
Y respecto... Ahora, no hemos empezado a hablar de impuestos todavía, claro, estamos hablando pero, filosóficamente por eso digo, respecto, pero de la solidaridad, y si la solidaridad tiene que ser, ¿no es cierto?, algo que nazca de las personas, o sea, la solidaridad tiene que ser algo que sea impuesto desde arriba. Pero hasta ahí no nos habíamos llegado, ¿ya? Tu reacción fue a la mención a 3 impuestos específicos que anunció la presidenta. Ya uno. Pero se puede soñar con un desarrollo equitativo, era lo que estábamos comentando y hablando de la solidaridad. Pero vamos ya de lleno a la reforma tributaria, que es el tema, pero que tiene, por supuesto, componentes políticos y sociales, porque esto que parece tan técnico, si lo aterrizamos, tiene que ver con la vida de todos nosotros y trae consecuencias sociales y políticas también. Entonces, ¿cuál es el impacto político del anuncio de una reforma de esta naturaleza, creen ustedes? Andrés, a ver. Aquí hay 2 Andrés, así que vamos a tener que... Sí, Andrés Palma, clarificar vamos. cuáles son. Creo que yo lo decía al comenzar el programa, cuando me tomé la palabra, cuando tú me presentaste, Cecilia, yo creo que claramente lo que ha anunciado la presidenta Bachelet en un 99, no sé cuánto % lo que había anunciado durante su campaña, y por lo tanto no hay una novedad desde el punto de vista de los anuncios muy significativa. Y desde ese punto de vista, esta propuesta tiene un respaldo político mayoritario, que no quiere decir que no pueda ampliarse, y yo creo que se va a ampliar en la discusión parlamentaria, y que no pueda perfeccionarse, porque siempre en la discusión parlamentaria a mí me tocó discutir la reforma tributaria que envió Alejandro Foxley, que es la más importante anterior a esta, si uno va hacia atrás en el tiempo. Andrés Velasco trabajaba entonces con el ministro Foxley. Así es. Y bueno, en el Parlamento le hicimos modificaciones, yo diría, no demasiado sustantivas, pero importantes. Y el debate parlamentario en eso ayuda a perfeccionar la gradualidad, sí, a perfeccionar ajustes, pero esta reforma tiene piso político, Renovación Nacional dice que sí, que están abiertos a aprobar la idea de legislar. Desde el sector de la UDI ya lo están pensando, entonces va a tener sus réplicas desde el punto de vista de la reacción de los distintos sectores políticos. Si bien la nueva mayoría tiene, ¿no es cierto?, mayoría en el Congreso, la idea también es de que se apruebe con cierto consenso, porque si no, de aquí a 4 años más va a venir otro gobierno y va a decir, ¿sabes qué? Chau, todo para atrás. A eso me refería. Las fuerzas políticas, ¿cómo van a empezar acá a tironear? Andrés Velasco. Yo sugeriría que antes de hablar del tironeo, que inevitablemente va a venir, pensemos un poco en tu pregunta inicial, Cecilia, que me parece muy buena. ¿Cuál es el mensaje político? Yo aspiro, pero esto no está garantizado, a que ojalá en este debate político que viene dejemos de lado 2 posturas que a mí me parecen realmente poco productivas a la hora de hablar de solidaridad, de equidad y de impuestos. Hay una postura que dice, uno le toca una coma al Código Tributario y la civilización se viene abajo. Y eso realmente son pamplinas, ¿no es cierto? Porque los gobiernos y las sociedades democráticas se pueden dar el derecho de legislar sobre impuestos, y Sebastián Piñera también lo hizo, ¿no es cierto? Y lo han hecho prácticamente todos los gobiernos del 90 a la fecha. A mí me tocó llevar más de 20 proyectos al Congreso que contenían algún tipo de modificación tributaria, y aquí estamos. Y por lo tanto, ese extremo, para mi juicio, no tiene cabida. Al mismo tiempo, no me gusta, y espero que no predomine, una cierta lógica más ortodoxa de izquierda que dice cualquier suba de impuesto en cualquier momento y a cualquier nivel siempre es buena. Porque eso no es así. Y una cosa que sabemos de los países europeos es que han tenido que repensar muchas veces sus estructuras impositivas por el efecto que tuvo en el crecimiento. O sea, ni muy ni tan. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar de las consignas, y yo temo que muchas veces nuestro debate político está demasiado marcado por las consignas, a mirar con la cabeza bien fría cómo hacemos para que por un lado el Estado recaude la plata adicional que va a necesitar, y el que diga que el Estado no va a necesitar plata, me atrevería a decir, no ha hecho los cálculos, no los quiere hacer, pero al mismo tiempo recaudar esa plata de un modo que no afecte el ahorro y el empleo. Claro, pero desde la derecha es, bueno, recaudar plata, ¿para qué? ¿Cómo se va a distribuir? No sabemos en qué exactamente, pero además este temor que, como dice Andrés Velasco, es el cuco que viene, no va a haber inversión, va a haber problema económico en el país. ¿Es eso el temor de ustedes, José Ramón Valente? Mira, yo creo que aquí es súper importante para efectivamente no estereotipar,
separar dos cosas. Por un lado se dice aquí, mire, la gente está en contra de la reforma tributaria y ergo está en contra de que haya una reforma educacional en el país o de que se destinen más recursos a la educación o de que mejore la educación en el país. Separemos esas dos cosas de plano, de entrada, digamos, porque son cosas totalmente distintas. Claramente, aquí yo creo que hay un consenso importante respecto de que para Chile es muy bueno que haya más inversión en educación, para Chile es muy bueno que haya sobre todo, y ahí no hay tanto consenso, pero hay un relativo consenso de que haya mucha inversión en educación primaria. Sí. Y por lo tanto los recursos que sean necesarios o las transformaciones que requiera nuestra economía o nuestro sistema tributario para que eso ocurra son importantes. Segundo es el tema de la reforma tributaria, que ha estado totalmente asociado a este proyecto de reforma y por eso educacional y por eso lo pongo en este contexto. Ahora, la forma en que este proyecto está planteado, desde mi punto de vista, es incorrecta, porque efectivamente creo yo que es un proyecto que desincentiva el ahorro, la inversión, el crecimiento y la creación de empleo. Creo que la eliminación del FUT es una mala idea y una mala medida. Y creo que además este es una especie como de experimento de laboratorio que está utilizando a 17 millones de chilenos y que la verdad que tiene un resultado bastante incierto. Durante los últimos 30 años, Chile ha operado con un sistema que le ha dado resultados desde el punto de vista de contar con ahorro, de incentivar la inversión y ser un país que crece y crea empleo. Eso lo estamos cambiando y lo estamos cambiando sobre la base de una discusión muy teórica y eso a mí me asusta. Creo que es un salto a la piscina, digamos, y como te digo, creo que es ya vamos a llegar complejo. al FUT. Antes de llegar a eso, en general, este cambio tributario que aumenta, ¿no es cierto?, el impuesto a las empresas del 20 al 25% progresivamente. De aquí al 2008 recién llegaríamos a ese 25%. Aquí dije 2008, no, 2018, perdón. Y ya, por ejemplo, Evelyn Matei, que advierte que esta reforma puede tener devastadoras consecuencias en el empleo. Entonces, siempre está ese temor, esa mirada, aumento de impuestos, desaceleración, problemas económicos. La pregunta que les quería hacer, ¿qué pasa con los niveles de impuestos en otros países vecinos? Por ejemplo, Brasil, Perú, Argentina, en fin, Colombia. Son mucho más altos que todavía que en Chile y sin embargo que los inversionistas chilenos invierten allá. ¿Por qué allá sí pueden funcionar bajo esas reglas de impuestos y aquí no, José Ramón? Mira, así como tú no puedes obligar a la gente a trabajar, tampoco puedes obligar al capital a ser invertido, digamos. Los inversionistas van a buscar proyectos donde les parecen rentables. Y efectivamente tú puedes encontrar un equilibrio en un país como Perú, un equilibrio con el país como Colombia, con tasas de impuestos del 30% y el cual todavía se hacen inversiones. Y eso es muy sencillo de explicar. Simplemente el capital va y analiza sus proyectos, los evalúa y dice cuál es el retorno que yo voy a tener sobre el capital que voy a invertir. Y ese retorno no depende solo de la tasa de impuestos, depende de los salarios de la economía, depende de cuánto cueste la tierra, depende de cuánto sean los permisos, de cuánto te demores en invertir, de cuánto sea el precio de la energía. Hay una serie de elementos que conforman ese retorno. Y finalmente la economía como un todo se equilibra a ese retorno. Cuando tú subes, y Chile está también, ¿no es cierto?, equilibrado de acuerdo a la estructura tributaria que tiene, de esa forma. Cuando tú subes los impuestos en Chile no significa que no vaya a haber inversión. Desincentivas la inversión, sobre todo de la forma en que se está planteando esta reforma tributaria, pero también produces movimientos en el resto de las cosas. ¿Pero hay movimientos en alguna términos de los reforma salarios. tributaria que la derecha estará de acuerdo alguna vez? La derecha está, como lo dijo bien Andrés Velasco, ha votado muchas reformas tributarias de acuerdo. El tema, ¿no es cierto?, es que esto no es una reforma tributaria. Aquí estamos subiendo fuertemente los impuestos y lo estamos haciendo de una forma en la cual desincentivamos fuertemente el ahorro. Y en esa reforma, obviamente, al menos yo no estoy de acuerdo. Andrés Velasco. Yo creo que hay que preguntarse por qué estamos en el debate que estamos. Sí. Y creo que hay dos razones de fondo. Uno es que efectivamente, y eso creo que a estas alturas no vale la pena discutirlo mucho porque es así, el Estado va a necesitar más plata. Pero hay un elemento político importante. Estamos en el debate que estamos porque otros intentos por cerrar granjerías injustificadas, por cerrar forados y por eliminar privilegios, se cayeron, entre otras cosas, porque la misma derecha no puso los votos. Cuando yo era ministro de Hacienda, fuimos varias veces al Congreso, por ejemplo, para tratar de cerrar los forados asociados a los fondos de inversión privada.
tratamos de corregir los abusos que hay en el sistema de tributación para las pymes, que muchas veces está muy bien que lo utilicen las pymes, pero hay empresas grandes que se disfrazan de pymes y tributan a tasas ridículamente bajas. Y yo quiero decir que no estuvieron los votos. Entonces, precisamente se fueron caldeando los ánimos y se fueron extremando las situaciones, y por eso hemos terminado en una situación en que este sistema, que podría haberse corregido, y a mi juicio sería bueno corregir lo que es el del FUT, hay una presión política para eliminarlo. Entonces también asumamos las responsabilidades que corresponden, creo yo, porque hubo cambios que se pudieron hacer antes y sencillamente no estuvieron los votos en el Parlamento. Yo sin desconocer, porque Andrés tiene esa experiencia, no solamente para decir que el fondo me parece un poquito ingenua la posición de Andrés Velasco, en el sentido que él sabe perfectamente que hay una posición ideológica irrelevante acá, desde el punto de vista de quienes están empujando hoy día este proyecto. Este proyecto no es solamente un proyecto de alza de impuestos, ¿no es cierto?, para contar con recursos para el Estado, para educación. Él sabe perfectamente que aquí hay una postura ideológica desde el punto de vista de subirle los impuestos a la gente que gana más, y desde el punto de vista del proyecto de educación, de hacer, ¿no es cierto?, una educación estatal. Hay un componente ideológico importante, y eso, por lo tanto, habría estado independientemente de lo que tú hubieras logrado hacer mientras eras ministro de Hacienda. José Ramón, yo creo que lo único que realmente ingenuo y malo y fatídico para la política es reducir el debate a caricaturas. Y lo que tú acabas de hacer es una caricatura. No solamente es una caricatura, es una caricatura anticuada y pasada de moda y que no contribuye en absoluto a un buen debate. Es parte del debate que hoy día estamos viviendo, ¿no? Quiero compartir parte de lo que decía José Ramón y parte de lo que decía Andrés, porque yo creo que hay una caricatura, pero hay una verdad. Hay un componente ideológico, pero si todos tenemos un componente ideológico. ¿Y cuál es el problema? Lo que decía José Ramón en su visión era pura ideología. Si no era verdad científica de la economía, saben, el Estado es malo, el mercado es bueno. No, yo no he dicho eso, pero... Eso, digamos, es una ideología. Decir lo contrario, el Estado siempre es bueno, el mercado siempre es malo, es una ideología. Pero Andrés, aquí tenemos que corregir problemas que tiene la sociedad. Hay problemas de financiamiento de las políticas públicas. Hemos estado financiando las políticas públicas con ingresos transitorios y hemos estado creando gastos permanentes. Eso requiere corrección. Eso significa subir tributos. Hay problemas de desigualdad que la sociedad reclama insistentemente. Si decir, oye, la desigualdad no es un problema, cuando la gente sale a las calles a protestar, es un problema para la sociedad. Y protesta, ¿por qué? Porque unos tienen determinados beneficios, otros no tienen esos beneficios. Hay que corregir esas cosas. Justamente yo quisiera que ustedes aterrizaran por qué una reforma tributaria va a ayudar a que se termine la desigualdad en Chile. Yo creo que eso nos lleva a un punto que va más allá de la reforma tributaria. En Chile hay consenso de que tenemos que gastar más en educación. Pero la educación no mejora exclusivamente tirándole plata a la educación. Y donde yo creo que el debate pendiente está es precisamente en los contenidos de esa reforma educacional. Y a mi juicio, ahí todavía hay mucho paño que cortar. No sabemos, no la conocemos en detalle todavía. No solamente lo conocemos en detalle, me temo yo que hemos estado más bien entrampados en una guerra de consignas, en que hay consignas de un lado y consignas del otro, y la educación va a necesitar más que consignas. Te doy un ejemplo. Si tú conversas con los expertos en educación, lo que te dicen antes que nada es lo que más importa es lo que ocurre en la sala de clase. Y lo que ocurre en la sala de clase depende más que nada del profesor. Y por lo tanto, los temas de la carrera docente, los temas de la formación de los profesores, de cómo se les paga a los profesores, de cómo ascienden, de cómo jubilan en condiciones dignas, son temas que han estado total y completamente ausentes de ese debate. Lo que creo que es una buena, es una indicación de la frivolidad con que muchas veces se han enfrentado estos temas, y si realmente vamos a hacer una buena reforma educacional, vamos a tener que hablar de cosas que no tienen que ver con plata, y vamos también a tener que estar disponibles como gobierno, como país, a gastar capital político, porque políticamente ninguno de estos temas es fácil. Hay muchos intereses corporativos, hay mucha gente que se pone muy nerviosa, y si no hay voluntad para enfrentar esas presiones corporativas, la reforma educacional no va a dar los frutos que los niños de Chile merecen. José Ramón. Fíjate, no tengo nada que agregar respecto a lo que acaba de decir Andrés Velasco, coincido 100% con lo que él acaba de decir. Solo me gustaría agregar, él lo ha dicho otras veces, pero lo enfatizo, la importancia que tiene la educación en los primeros años de los niños, la educación primaria. Es aquí el tema de, entrando al tema de desigualdad. La desigualdad
se da principalmente por un mal acceso a la educación en los primeros años de vida, por un mal acceso del trabajo de las mujeres, de los sectores más desposeídos, y en ese sentido, ¿no es cierto?, si focalizamos ahí nuestros esfuerzos, obviamente vamos a tener unas mejoras relevantes en el tema de desigualdad, y no por el tema, ¿no es cierto?, de cómo cobremos los impuestos, sino que por la forma en cómo focalicemos, ¿no es cierto?, nos focalicemos en esos problemas. A mí me llama la atención... Perdón, déjame decir dos cosas. Uno, no cabe ninguna duda de lo que acaba de decir Andrés, es absolutamente cierto, pero yo le agrego un punto que a veces se esconde en la conversación. Lo que ocurre en el aula depende del profesor y depende de los niños. Los que están todo el día en el aula no son los profesores, son los niños. Los profesores inclusive rotan. Y a veces nos olvidamos de ese elemento. Y ese elemento en nuestro sistema educacional hoy día es un sistema que segrega. O sea, tú le dices a un niño, usted tiene derecho a ir a una parte y usted tiene derecho a ir a otra parte. Y eso es parte de lo que se ha anunciado que se va a corregir en la reforma educacional y que es muy importante, terminar con los copagos y aumentar la subvención educacional. La reforma educacional todavía no conocemos en detalle, ni siquiera se ha anunciado. Lo que se ha anunciado ya así concretamente es esta reforma tributaria, que se dice es para financiar la reforma educacional, de la cual no conocemos detalles. Sin embargo, ya hay muchos prejuicios o muchas opiniones o muchos temores al respecto. Queremos saber en qué se va a invertir esto que se va a recoger de la reforma tributaria, etcétera, etcétera. ¿Por qué tanta desconfianza de muchos sectores sobre cómo se va a utilizar estos recursos de la reforma tributaria? Antes que nos metamos de lleno en la reforma tributaria, encantado lo hacemos, yo quiero añadir una cosa, si me lo permite, Cecilia, lo que decía recién Andrés. Quizá la característica más fea, más dolorosa, más injusta de la educación hoy día en Chile es la discriminación. Y la discriminación hoy día se podría corregir aplicando la ley, porque digamos las cosas como son, la ley en Chile se burla. Está prohibido seleccionar arbitrariamente alumnos hasta sexto básico, los colegios lo hacen rutinariamente y eso es ilegal. Y el problema es que de nuevo por intereses corporativos poderosos esa ley se ignora. Y todos los días, y todos los semestres, todos los marzos hay en Chile niños que son humillados porque se les dice tú no puedes entrar a este colegio y muchas veces eso tiene que ver con su apellido, con el color de su piel, con el barrio donde viven. Y eso es total y completamente inaceptable. Bueno, eso en cuanto a lo que estábamos hablando de educación, pero volviendo al tema de la reforma tributaria, porque hay varios anuncios que dan mucho para comentar. Por ejemplo, esto de que se rebaja el impuesto a las personas y salvo a la clase política, salvo, ¿no es cierto?, del 40 al 35%, pero la presidenta dice, esta presidenta no, los senadores, diputados tampoco, los ministros, en fin. Alguien dice, no, esto es anticonstitucional y surgieron ya los primeros problemas dentro de la nueva mayoría, Andrés. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto de este gesto evidentemente político que hace la presidenta al anunciar eso? Yo creo que es un distractivo, la verdad que lo medular de la reforma... Perdón, ¿un qué? Distractivo. Okay. ¿Ya? Yo creo que efectivamente es algo, ¿no es cierto?, que tú tiras una cosa así como un volador de luces, digamos, para distraer la atención respecto de lo que es medular la reforma tributaria. No creo que sea importante en absoluto, digamos. Yo creo que lo que realmente está en juego en la reforma tributaria es el tema de que si este es el mejor instrumento para llegar a los recursos que tú quieres llegar al Estado y cuáles son la cantidad de recursos que realmente tú quieres llegar al Estado y para qué. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, esta idea, no sé, de que miren, no me voy a cobrar a mí el 35%, la verdad que es un distractivo, justamente para que distraiga conversaciones como esta hacia eso y no hacia lo medular. No estamos distrayendo, estamos analizando un gesto político, evidentemente. Ahí no es que van a recaudar una cantidad de fondos importante, ¿no? Sin duda, como gesto político es un gesto valorable y la ciudadanía sí, yo creo que lo va a entender. Eso como para que no sigan quedando tan mal la clase política ante la ciudadanía. Yo creo que hay una discusión que se abrió respecto de este tema que no tiene que ver con eso, sino que con si es necesario bajar la tasa del 40 al 35, ¿qué significa bajar la tasa del 40 al 35? Aparentemente eso no es un cambio muy significativo y en mi opinión, si a mí me consultaran, si yo estuviera en el Congreso, yo lo que plantearía sería aumentemos los límites de las tasas en lugar de bajar las tasas. O sea, subir el límite de quienes están obligados a pagar un 40. Explícate que hoy día Palma. Si tú ganas 5 millones de pesos líquidos, 5 millones de pesos líquidos, en realidad 4 millones de pesos líquidos, tú caes en la tasa del 40%. O sea, 5 millones y medio de pesos, tú caes en la tasa del 40%. Yo lo que digo es,
subamos a lo mejor a 10 millones de pesos la tasa del 40%. Pero yo creo que decir, ¿saben? Las personas que ganan mucha plata en Chile van a pagar menos impuestos, es una señal política contradictoria con uno de los temas de la reforma tributaria. No se entiende eso muy bien. A ver, Andrés Velasco, no, digo, o sea, tú lo entiendes, o sea, quienes los especialistas lo entienden. A ver, ¿cómo Cecilia, explicar más fácil todavía? Pero tú preguntabas por lo medular de la reforma. Déjame intentar poner sobre la mesa lo que a mi juicio es central. Yo rescato y celebro los intentos de nuevo por cerrar forados y eliminar injusticias. Y eso me parece importante. Y entiendo esta decisión o esta propuesta de bajar la tasa máxima de 40 a 35 en ese espíritu. Porque como hoy día tú tienes una brecha muy grande entre lo que pagan las personas de más altos ingresos y lo que pagan las empresas, hay un tremendo incentivo para disfrazarse de empresa. Y en Chile sabemos que todos los profesionales y muchas personas que no deberían ser empresas operan como empresas para aprovecharse de esa diferencia. Sí. Ahora, creo que eso es importante. Rescato también, voy a lo medular, rescato también un mayor uso, habrá que ver los detalles porque todavía no son públicos, de impuestos verdes. En Chile tenemos un tremendo problema de contaminación, un problema de congestión, un problema de medio ambiente y creo que en el espíritu de lo que decía Andrés Palma al comienzo, hay que grabar los males y la contaminación y la congestión son un mal, eso me parece correcto. Te digo cuál es mi signo de interrogación, lo que me parece que todavía hay que aclarar. Es importante preservar incentivos al ahorro y al empleo. Y eso significa que si el actual sistema se va a acabar, hay que preguntarse qué lo va a reemplazar. Y ahí ha habido cambios, al parecer. Se dijo en un momento que, bueno, usted, empresa, no va a tener la depreciación, no va a tener el FUT, pero lo que va a tener ahora es depreciación instantánea. ¿Qué diablos es eso? Es la posibilidad de que si tú compras una maquinaria, compras una camioneta, puedas deducir el valor total de esa compra en un año, con lo cual bajan tus impuestos. Pero ahora parece que ese cambio no va a ser permanente, va a ser por un año, va a ser transitorio, en fin. En materia de los incentivos, especialmente para la pyme, creo yo todavía que hay bastante que aclarar, porque tenemos que asegurarnos que esto que recaude lo que tiene que recaudar, pero al mismo tiempo que sigamos creciendo como país. Pero ese incentivo, la depreciación instantánea, Andrés según Palma. los anuncios, se mantiene para la pyme de manera permanente. Para las grandes empresas es por un año. Sí, pero para la pyme ya existe. Hay un régimen que creamos precisamente en el primer gobierno de Michelle Bachelet, que a la pyme que se acoge a un cierto régimen le da depreciación instantánea. Por lo tanto, eso ya existe. Lo que se haría es subirle el techo a quienes se pueden acoger a ese beneficio, pero la pregunta está, y en general son empresas muy pequeñas. Para las empresas medianas, por ejemplo, la pregunta queda cuál va a ser el incentivo de la inversión, y eso quizás venga en la precisión que Alberto Arenas va a hacer hoy día, pero hasta el momento no lo conocemos. Mira, vamos a ir a comerciales, José Ramón. Vamos a ir a comerciales. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta. Muy bien, ya escuché ayer esto es un nuevo Transantiago respecto a esta reforma tributaria. ¿Es realmente la reforma tributaria más importante de los gobiernos de la hoy nueva mayoría? Vamos a comerciales y seguimos entonces con Andrés Velasco, Andrés Palma y José Ramón Valente. Seguimos en el primer café, estamos con Andrés Palma, Andrés Velasco, José Ramón Valente. Antes de la pregunta del Transantiago, José Ramón, quería aclarar, porque al comienzo yo siempre identifico políticamente, Andrés Velasco no estaba, y cuando es más, no bromeamos, yo dije centro izquierda, ¿tú qué dijiste? No, yo no dije nada, yo dije que él se definiera. Que él se definiera. Yo me considero una persona de centro izquierda, pero que quiere trabajar para modernizar la centro izquierda en Chile. Ya, ahí está, bueno, identificado entonces. Al respecto, antes de irnos a comerciales, yo les comentaba que ya surgieron voces desde la actual oposición diciendo este es el nuevo Transantiago a propósito de esta reforma tributaria. Lo dijo Coloma más precisamente. José Ramón Valente, ¿es tan así? Yo creo que a mí me cargan cuando uno le cuelga nombres a las cosas porque deja de analizar el fondo de los asuntos, digamos. Yo creo que aquí el fondo es relevante y por lo tanto colgarle y ponerle esos nombres simplemente es un distractivo de nuevo, digamos. Y evita y nos quita tiempo respecto de discutir lo de verdaderamente medular en esto. Mira, yo te diría que la gente puede confundirse mucho respecto de todos los tecnicismos que están asociados a la reforma tributaria. Hay una serie de cambios enormes y es re difícil. Entonces, yo te quería comentar que para mí lo más medular que está ocurriendo con la reforma tributaria es que Chile ha tenido durante los últimos 30 años un sistema de impuestos que básicamente trata de apoyar el ahorro.
lo que hace es decir lo siguiente: si usted como empresario, si usted como accionista mantiene las platas al interior de la empresa para ser reinvertidas y no se las gasta en comprarse cosas caras, en viajar, en darse gusto, sino que las deja en la empresa para generar nuevas empresas, para generar nuevos empleos, usted va a pagar una tasa de impuestos, no sé qué va a ser, por ejemplo, 20% hoy día. 20% hoy día. En cambio, si usted la saca y se la gasta, paga 40%. Ese es un sistema que a mí me parece sano, correcto, adecuado y que es un sistema correcto desde el punto de vista de incentivar el progreso. Andrés Velasco dijo muy claramente, y yo coincido con él, este sistema tiene, ¿no es cierto?, algunos orificios. Y por lo tanto, aquí estábamos yo creo que enfrentados son más bien cavernas como la del Milodón. Estábamos enfrentados a dos posibilidades. Uno puede decir, mire, dado los méritos de este sistema, uno puede tratar de cerrar esos orificios. Y esos orificios son muy claros. Es gente que en el fondo dice, yo no estoy gastando, pero sí gasto. Y por lo tanto paga el 20 cuando debiera pagar el 40, por ponértelo así. Esos orificios se pueden cerrar y hay formas de cerrarlo, o tú puedes hacer borrón y cuenta nueva, que es lo que está haciendo hoy día, decir, no. O sea, que eliminemos este sistema que incentiva a que la gente ahorre y vámonos a un sistema en que independientemente si usted ahorra o no ahorra, yo le cobro por los ingresos que usted tiene. Eso me parece un cambio sustancial, ¿no? Un cambio de fondo y el cambio más relevante que se está planteando hoy día, y me parece un retroceso muy grande. Esta forma en que Chile ha enfrentado, ¿no es cierto?, el incentivo al ahorro es una forma que es envidiada por muchos países del mundo, que les gustaría tener la posibilidad de tener sistemas, ¿no es cierto?, como el chileno. Y hoy día nosotros estamos dando un paso atrás respecto de lo que otros países del mundo les gustaría tener. Andrés Velasco. A mí me habría encantado escuchar esas mismas palabras de José Ramón Valente el año 2008, 2007, 2009, cuando hicimos varios esfuerzos por cerrar esas cavernas, orificios, o como ustedes le quieran poner. Nunca he estado de acuerdo, Andrés Velasco, nunca he estado en desacuerdo, Andrés Velasco, con cerrar esas cavernas. Pero tu posición ha sido más de tu lado, de tu izquierda, que quieres renovar, que de la derecha. No escuchamos tu voz fuerte y clara en ese momento, y habría sido importante, porque los parlamentarios de tu sector se negaron sistemáticamente a hacerlo, digamos las cosas como son. Ahora, yo creo que al auto no le puede cambiar el motor o le puede arreglar el motor, y a mi juicio hay espacio para ser muy riguroso, y esto va a requerir mucho esfuerzo político, porque de nuevo el lobby va a ser feroz, y cerrar esas granjerías injustificadas. ¿Qué es lo que pasa hoy? Digamos las cosas como son, que esa plata queda en la empresa, y algunos empresarios correctamente usan esa plata para invertir, para capital de trabajo, y eso es correcto. Otros inescrupulosamente se la gastan bajo cuerda, y por lo tanto la chupan de la empresa sin que nunca haya tributado. Y eso es incorrecto. ¿Se puede arreglar eso? Yo creo que sí se puede arreglar, pero requiere mucha voluntad política, y esa voluntad política del mundo de la derecha históricamente no ha estado presente. Una pregunta de un auditor, por ejemplo, la plata que teóricamente está en el FUT, ¿existe realmente? Por supuesto, está en carretera, está en empresas, está reinvertida, digamos, está en proyectos de inversión enormes. No, si las acciones son representativas de bienes físicos. Sí. No pero ¿quién se beneficia de eso? Pero se ha beneficiado todo el país. Este es un país que pasó de $3.000 per cápita a $20.000 per cápita. Un país que pasó fuera de Chile. Oiga, de menos ya hay de quejas, 100.000 millones de dólares a ser un país de 300.000 millones de dólares. Andrés Palma, acá hay un problema, porque dicen plop, Andrés Palma está de acuerdo con todo, qué raro. ¿Y qué pasa? Y además, mucha gente que dice, bueno, son todos de derecha, son todos de dónde, que están todos de acuerdo en esta reforma tributaria. Ver, ¿cuáles son las diferencias desde el punto de vista de la mirada política sobre esta reforma tributaria? Yo creo que efectivamente este es un cambio mayor en el sistema tributario chileno, y yo estoy de acuerdo con ese cambio mayor. Puedo tener diferencias con algunas cosas marginales con la propuesta, pero estoy de acuerdo con el cambio mayor. Y estoy de acuerdo con el término del FUT. Yo creo que el FUT, efectivamente, Andrés Velasco dice, el motor lo podemos arreglar, pero requiere cirugía mayor, o lo podemos cambiar. Es tiempo de cambiarlo. No es tiempo de hacerle cirugía mayor. No, llevamos muchos años, es que ese es el sentido de la figura, ¿no? Llevamos muchos años tratando de corregirlo, ha sido imposible corregirlo. La evasión tributaria ha aumentado significativamente en los últimos años, pese a los esfuerzos por modificar, por tapar estos forados, estas cavernas que decía Andrés, ¿no es cierto?, esta caverna del Milodón gigantesca que tenemos. Entonces ya eso no da más, ya no es para seguir apretando tuerquecita y corrigiendo el sistema. Terminemos con un sistema que se presta para abuso muy significativo. Y en segundo lugar, es que hay un segundo punto que es tan relevante como este. Con los cambios que se está haciendo, la gente de mayores ingresos va
a pagar más impuestos. Y eso es ponerle una cota de solidaridad a la economía que le falta, porque en esta economía la solidaridad está ausente. Y este proyecto, a través de esos cambios, va a hacer que la gente de mayores ingresos pague más impuestos. Pero si la gente de mayores ingresos paga mucho José más Ramón. impuestos. No. A ver, Ahí ahí vamos a ese tema. Yo aquí voy a estar en desacuerdo con ambos. En Chile tenemos un problema, Andrés José Velasco. Ramón, porque hay demasiadas personas en Chile que tienen altos ingresos, que los disfrazan y terminan pagando tasas que no son ni del 40 ni del 30, sino que muchas veces del 20 y del 15. Y por eso, perdón que Digámoslo sea bien, Andrés, reiterativo. lo que tú quieres decir es que disfrazan sus gastos, ¿no es cierto? No, disfrazan sus gastos en algunos casos, las dos cosas. Eso es lo que quiero decir, Pero porque no, los ingresos, tú tienes ingresos, no. y en la medida que esos ingresos te los ahorre, el sistema justamente al interior de la empresa Eso no es te estrictamente incentiva así. ese ahorro. Eso no es estrictamente De eso se así. trata. Lo que quieres cambiar es eso. No, Está bien. vamos por partes. La situación es Perdón, súper simple. espérate, Andrés. De acuerdo a la espérate. CACEN, mira, Espérate. para Andrés. tener el dato sobre la mesa, de acuerdo a la CACEN, un 2% de los chilenos, gana sobre 5 millones de pesos. De acuerdo a lo que tributan, un 0,2% de los chilenos tributa por 5 millones de pesos. O sea, hay un 1,8% de los chilenos que está eludiendo pagar impuestos. Andrés Velasco. Creo que aquí estamos confundiendo varias cosas. Vamos por partes. Es absolutamente correcto que hay demasiadas personas de altos ingresos que no solamente disfrazan sus gastos, José Ramón, disfrazan sus ingresos, porque en Chile hay ingresos que no tributan, que están exentos total o parcialmente. Y el problema que tenemos es que tú puedes sacar tu plata de Chile, meterlo en una sociedad, armar un holding, pasarlo por las Islas Caimán, volver a Chile y a fin de cuentas no tributar. Y eso hay que corregirlo. Pero ahora vuelvo al desacuerdo que tengo con mi amigo Andrés. Sigamos con la metáfora del automóvil. El problema no ha sido que se le hayan puesto, se le hayan apretado un par de tuercas. No le hemos apretado tuercas y el problema, Andrés, no ha sido técnico, el problema ha sido político. No ha habido voluntad en el sistema político, y esto incluye a algunos parlamentarios de la concertación, de la exconcertación, a la hora de, y para qué decir la derecha, que nunca ha estado disponible, a la hora de hacer cambios, y esos cambios no se han hecho porque el lobby ha sido feroz. Y para seguir con la ¿El metáfora... lobby de parte de quién, Andrés Velasco? Andrés Velasco, Te voy a dar un tú ejemplo. legislaste Te con voy- la gente de derecha y ahora dice Te voy a y dar con un Pablo ejemplo. Longueira y Pero- todo, y ahora reniegas de eso. Cuando la gente Pero a ver, de esto un del sector lobby político no te daba el interesa. apoyo, te lo dio la derecha, digamos. Nombre y Entonces, apellido no con el entiendo lobby. cómo pones eso ahora. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Ayer se propuso corregir la exención al IVA a las constructoras, ¿ya? Yo traté de hacer exactamente lo que se propuso ayer. Hoy día hay casas de 3.000, 4.000 y 4.500 UF que se construyen y la constructora no paga un peso de IVA. Y ¿Por esa, qué? porque está exento hace muchos años, viene, si no me equivoco, de los años 80, predemocracia, ¿ya? Llevamos un proyecto de ley, ¿tú sabes lo que pasó? Se cayó con todos los votos de la derecha y con los votos de algunos senadores de la entonces concertación. ¿Por qué? Porque hubo un lobby de la Cámara de la Construcción, así de sencillo, digámoslo con todas sus letras. Entonces, vuelvo a el caso del automóvil que planteaba Sí. Andrés Palma. Andrés, el problema es que cuando uno le cambia el motor y pasa, digamos, lo de diésel a gasolina o de gasolina a diésel, tiene que asegurarse que todas las cañerías están bien conectadas, porque si te queda la radio conectada con el tubo de escape va a quedarle embarrada. Y lo que a mí me gustaría ver, todavía no hemos visto cómo se va a hacer esta ingeniería, es decir, cómo vamos a garantizar que si tú eliminas el sistema vigente, vas a permitir que esa pequeña empresa que usaba sus lucas retenidas para pagarle a sus trabajadores vaya a seguir teniendo acceso a capital de trabajo. Y eso está por verse. Pero tú conoces bien Andrés Palma. a el ministro de Hacienda actual, fue tu director de presupuesto, sabrás si es un buen mecánico o no, si va a hacer bien las conexiones o si las va a hacer mal. Yo creo que él es un buen mecánico, pero en la democracia lo que prima es el conjunto de las voluntades, y yo tendría respeto por la labor legislativa que viene, porque ese es el lugar donde corresponde, tú lo sabes muy bien, Andrés, porque fuiste parlamentario por muchos años y lo hiciste muy bien, es el lugar donde uno puede perfeccionar los proyectos porque muchas cabezas piensan más que una. Sin duda, pero tú sabes que, y por eso yo estoy tranquilo en esa perspectiva, porque la iniciativa en estas materias es exclusiva del presidente de la República. O sea, el Parlamento puede rechazar una iniciativa como te lo hicieron a ti, ¿no es cierto? Pero no puede proponer una iniciativa diferente. Y en ese sentido, si Alberto Arena es un buen mecánico de este auto, entonces yo confío en que el cambio de motor va a funcionar bien. José Ramón Vallet. Déjame decirte algo que me parece relevante. Aquí se estigmatiza muchas veces a la gente derecha que se pone en contra de las reformas tributarias
por ser como si fuesen personas egoístas que quieren en definitiva mantener sus ingresos para sí y mantener, ¿no es cierto?, sus privilegios para sí. Yo diría que al menos mi posición es que, en definitiva, lo que me llama a estar en contra de la reforma tributaria como la que se está planteando es totalmente distinto como motivación. La motivación es que mantengamos la fuerza de crecimiento y de generación de empleo y de progreso que tiene este país y que ha tenido estos últimos 30 años y que es una anécdota en la historia de nuestro país y una anécdota en la historia de Latinoamérica. La verdad que hacer cambios radicales, no bien pensados, que son en el fondo ejercicios teóricos que se tratan de aplicar en un laboratorio de personas de verdad, de carne y hueso, me parece, digamos, que son que rayan en la irresponsabilidad. Y en ese sentido es que estamos, es que estoy en desacuerdo, digamos, con lo que se está planteando. Aquí hay un tema clave, importante, que es que esta reforma tributaria potencialmente tiene, ¿no es cierto?, la posibilidad de disminuir las tasas de ahorro en Chile. Si disminuyen las tasas de ahorro en Chile, da lo mismo lo que tú hagas desde el punto de vista de incentivos de inversión, la plata no va a estar para los proyectos de inversión, porque tú necesitas el esfuerzo del ahorro de los chilenos para poder invertir, y la inversión para poder crecer, y el crecimiento para generar empleo. Y es esa la preocupación. Y no es, ¿no es cierto?, este fetichismo que se trata de poner, mire, aquí los empresarios y la gente de derecha y la gente de alto ingreso son egoístas y quieren la plata vacía y no quieren, digamos, compartirla con el resto. Se trata de no echar a perder el mecanismo de generación de riqueza que al final genera bienestar para las personas. A propósito de eso, la encuesta de Cooperativa que sobre este punto pregunta sobre esta propuesta de la presidenta Bachelet, sobre cuál si va a afectar o no el empleo esta reforma tributaria. No va a afectar la inversión ni al empleo. 60,2% de los encuestados opina entonces que no habrá. O sea, en la ciudadanía aparentemente no hay ese temor. Los empresarios miran con cautela, están observando, no han salido a vociferar ni a decir qué horror, se nos viene el fin del mundo. En fin, y está el tema también que les quería preguntar sobre la evasión y la elusión, teniendo en cuenta... Solamente una acotación. A los empresarios júzguenlo por lo que hacen y no por lo que dicen. Tú tienes que entender que lo que dicen, sobre todo, ¿no es cierto?, las organizaciones empresariales, ¿y qué pueden hacer? Un componente... No, júzguenlo por lo que hacen, júzguenlo por las cifras. ¿Cómo está yendo la inversión? ¿Está o no haciendo el proyecto de inversión? Y no por lo que declaran en la prensa. Ese es un tema, bueno, digamos, que sería de realismo, que sería importante justamente por eso, cuando yo era ministro de Mideplan, yo me quedé solo con el diario financiero, leía solo el diario financiero porque entre Huellas Viejos no hay con nada, el diario financiero no informa lo mismo que el Mercurio o la Tercera sobre la economía. Y si uno lee el diario financiero, hace poco publicó el informe de la Corporación de Bienes de Capital que anuncia un crecimiento de las iniciativas de inversión en Chile. O sea, yo creo que el Banco Central está en lo correcto de que estamos muy desacelerados, pero que el ciclo se está revirtiendo porque ya la gente asumió lo que viene. Si los empresarios asumieron, cuando los empresarios dicen, ¿sabe? Esto en realidad no es un gran problema, es porque asumieron lo que está viniendo. Ahora, hay que esperar, yo coincido con Andrés Velasco, que hay que esperar ver bien las medidas, cómo se van a aplicar para no desincentivar la inversión y el ahorro, pero se están cambiando unas con otras. En algunas cosas a ver, pero yo les quería preguntar por la evasión, ¿no es cierto?, y la elusión respecto al Servicio de Impuestos Internos, que recordemos con el caso Johnson, en fin, ha caído en una especie de desprestigio, si ustedes creen que está en condiciones esa institución de hacerse cargo de esta tremenda reforma tributaria. Mira, yo creo que en Chile ha pasado algo en los últimos años que yo lamento y creo que corresponde lamentarlo. Chile por décadas fue el lugar donde muchos países venían a aprender de administración tributaria. A mí me tocó como ministro de Hacienda recibir delegación tras delegación tras delegación de gente de América Latina y no solo de América Latina que venía a ver el ejemplo del Servicio de Impuestos Internos de Chile. En Chile también éramos conocidos porque hacíamos buenas encuestas sobre la pobreza y muchos países también venían a observar aquello y Andrés fue ministro de Mideplan y le tocó vivir eso. Y así sucesivamente, hacíamos buenos censos. Curiosamente, en Chile, en los últimos años, pasó algo inusitado e inédito, que la institución que hacía la encuesta sobre la pobreza fue cuestionada, el que hacía el censo fue cuestionado y el que hacía las estadísticas fue cuestionado. Entonces, ¿qué ocurre? Y para qué decir, el Servicio de Impuestos Internos, a quien nunca lo había pasado, también fue cuestionado. Esto indica una debilitación, un debilitamiento paulatino de las instituciones públicas en Chile que me parece tremendamente preocupante, porque uno parte el buen diseño de la política pública teniendo buenas cifras, y cuando no sabemos ni siquiera cuánta gente vive en Chile, es muy difícil hacer buenas políticas
políticas públicas. Y esto creo que trasunta un cierto desdén por parte del mundo de la derecha acerca del papel clave que juegan las instituciones públicas. Pero, y eso es súper preocupante. No, yo creo que pero la respecto derecha, al servicio de impuestos internos, sí. La derecha le José importan Ramón. las instituciones y de hecho respeta las instituciones y quiere instituciones fuertes. Eso siempre ha sido parte importante, ¿no es cierto?, de la ideología de la derecha. Y por eso Yo que creo están todas cuestionadas yo creo ahora, que José Ramón. No, yo creo que tú estás exagerando, Andrés, porque no es que Chile hay un antes y un después de Andrés Velasco, digamos, como ministro de Hacienda. Yo no dije Aquí eso. lo que- Hablé, eso lo está hablé de 30 o 40 años de una buena yo creo que tú tradición. estás exagerando y yo creo que efectivamente un esfuerzo concertado por en el fondo, disminuir las cifras en un gobierno que estaba teniendo muy buenas cifras. Entonces, la forma de atacar a un gobierno que está teniendo buenas cifras es decir, bueno, entonces ataquemos las cifras. Yo creo que es un esfuerzo concertado para hacer eso y eso en José definitiva Ramón, lo que José ocurrió durante Ramón, los últimos Pero eso es 4 años. tú mismo fantasía, José decías Ramón. que es la realidad. Totalmente. Cuando, A ver. cuando tienes un panel de expertos independientes que dice que el censo fue mal hecho. Y el panel de expertos internacional dijo que estuvo bien hecho. No. Los expertos chilenos que son los que conocen dijeron que estaba Pero ¿cómo mal, son los que estaba conocen a mal Andrés hecho. Velasco? Pero ¿cómo estás cuando desconociendo cuando la la CEPAL se va de reputación? Chile, cuando la ¿Por qué- CEPAL por qué dice que va a razón? dejar de colaborar con el gobierno porque no aguanta más la presión a la que fue sometida. ¿De qué estamos hablando? Estamos Pero hablando de cuando- instituciones que cuando- fueron cuando- maltratadas y de cifras Pero- que no son Perdón, creíbles. Pero Andrés, volviendo cuando al servicio de el impuestos presidente de la internos. República pide perdón por el censo mal hecho, yo no estoy diciendo que Andrés sea la Palma. oposición la que está diciendo que el censo estuvo mal hecho. Pero Fue volviendo el al presidente servicio de la de República. impuestos O sea, internos, el servicio que- de impuestos internos, ¿en es qué que pie también el está servicio para de poder hacer impuestos internos fue ese- cuestionado, como dice Pero por Andrés eso lo Velasco. digo, Así pero es. por eso le estoy preguntando, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo si está preparado Yo para llevar? Yo he trabajado con ellos y te puedo decir que profesionales de primera. ¿Van a necesitar más recursos y van a necesitar más gente para hacer la fiscalización que corresponde? Sí, eso es parte del natural desarrollo, pero hay personas de gran calidad ahí, las hay. Y a mí me gustaría que ojalá ese servicio retomara esa reputación muy merecida que tuvo de intachabilidad y de gran calidad técnica que lamentablemente en años recientes se perdió. Yo creo que todavía la tiene. Yo Y creo de el- verdad que todavía la tiene. Yo creo que el Servicio de Impuestos Internos tiene esa reputación. Yo creo que han sido casos aislados, que han sido bullados y que han sido aprovechados políticamente esos casos como para desprestigiar artificialmente instituciones que merecen ese prestigio y que lo tienen. Yo creo que efectivamente la institución de la CACEN tiene ese prestigio. Yo creo que el INE lo tiene y el Servicio de Impuestos Internos lo tiene. Lamentablemente fueron utilizados políticamente como para hacerle daño, ¿no es cierto?, a un gobierno que estaba en ese momento mostrando buenas cifras. Ahora, respecto a lo que tú planteas del Servicio de Impuestos Internos, yo respeto mucho a la gente que está dentro del servicio y la capacidad técnica que tienen, pero a veces uno no puede, ¿no es cierto?, darle responsabilidades responsabilidades que tú no puedes cumplir. Y darle la responsabilidad de ser ellos juez y parte en definir qué es lo que es ilusión y qué es lo que no es ilusión, que es lo que hace este proyecto Sí. de reforma tributaria, me parece, ¿no es cierto?, que es un exceso y que podría terminar mal. Ahora, Pero- como asesor perdón, de Me la... parece sí. mucho mejor Todavía definir en las leyes. Todavía Me no pare- sí, conocemos pero hay un la principio. propuesta No, pero hay- específica, sí, pero hay una ya propuesta específica. se crearon los tribunales tributarios Eso para es lo que- separar que ya Exacto. el Servicio de Impuestos Internos no es juez y parte. No ha sido juez y parte. Así lo está establecido, perdón, pero José Ramón. el proyecto de reforma tributaria que le está dando atribuciones de definir qué es ilusión y qué no es ilusión al Servicio de Impuestos no Internos. conozco yo ese es lo que dice el proyecto proyecto. aún. No, tú tienes el privilegio de tener el Es proyecto. cosa de leer el mensaje. José Ramón. El mensaje lo dice claramente. Me temo El que está mensaje todavía no confundiendo se ha dos cosas conocido. que no tienen nada que ver. Tú le puedes dar mayores atribuciones investigativas y de fiscalización al servicio, qué bueno que así sea. Pero cuando hay un diferendo entre el servicio y un contribuyente en Chile desde el año 2009, eso va a un tribunal tributario autónomo. Por lo tanto, decir que el Servicio de Impuestos Internos es juez y parte es una afirmación que corresponde a la década pasada, no a la década actual. Ujú. Ahora, le quería preguntar a José Ramón Valente sobre qué le diría a la UDI, acepten o no acepten legislar sobre la reforma tributaria, porque ahora está Renovación Nacional que dice sí, estamos abiertos, y la UDI en una postura mucho más dura, digamos. Mira, siempre se pueden hacer modificaciones tributarias que hagan mejor el sistema tributario, por lo tanto negarse a un cambio, digamos, a una reforma tributaria de llano y per se no es correcto, digamos. Si uno efectivamente puede hacer perfeccionamiento y desde ya hemos estado de acuerdo en este panel, creo entre los tres, ¿no es Sí. cierto?, en que hay perfeccionamientos, por ejemplo, para los temas de ilusión que tengan que ver con gente que esconde ingresos o gente, ¿no es cierto?, que está definitivamente no pagando sobre gastos o sobre ingresos que debiera pagar. Y por lo tanto ahí hay perfeccionamientos que hacer. Ahora, si tú me preguntas si en el proyecto se plantea como un todo y tal cual está, y el proyecto incluye, por ejemplo, la eliminación del FUT y el aumento de 20 a 25% de las empresas, yo lo votaría que no.
Y eso sería mi recomendación. Pero una cosa es votar que no y otra cosa es decir, ni siquiera quiero legislar. No, por eso te estoy diciendo. Te ¿Ya? estoy diciendo, yo votaría que no en la eliminación del FUT y el aumento del impuesto a la empresa Ya. del 20 al 25%. Voy a defender a José Ramón Valente en este punto. Andrés Porque Palma. En Chile no existe, voy a hacer una aclaración para el auditorio, en Chile no existe la votación de la idea de legislar. Cuando uno vota la idea de legislar, está votando las Sí. medidas concretas. Y por lo tanto, cuando uno se opone a la idea de legislar es que no está de acuerdo con la medida concreta, no con abrir el debate. En Chile nunca se vota al abrir el debate. Entonces, Bueno, pero Renovación Nacional dice, Renovación apoya la Nacional idea de está legislar diciendo y que la va a UDI, votar a favor, sí. la UDI evalúa rechazo. O sea, la UDI ya está diciendo que va a votar no. igual y que el año ya. 90. El año 90, cuando ¿Qué va a pasar? Alejandro Foxley presentó un proyecto de reforma tributaria muy ambicioso, tal vez tan ambicioso como este, yo creo que un poquito más ambicioso en su momento, proporcionalmente al nivel de los tributos. La UDI también se opuso y Renovación Nacional lo apoyó. Una pedagogía. Cuando vamos al supermercado, estamos en la fila y escuchamos y hay una caja que dice boleta, o sea, facturas, especialmente para factura. Y uno incluso va a pagar en algún lado y te dicen, ¿boleta o factura? Y eso tiene que ver con la elusión, se dice. ¿Por qué no explicamos fácilmente de qué manera, si yo me constituyo una empresa, Andrés Velasco, me aconsejaría, yo Cecilia Robaretti hago una empresa, voy a pagar menos impuestos? ¿Por qué? ¿Y por qué estoy eludiendo impuestos así? Porque dada la estructura tributaria que hoy día tenemos en Chile, en que las empresas pagan 20 y los individuos de altos ingresos pagan hasta 40, Sí. Si tú te constituyes en empresa, puede que termines pagando 20 y te ahorres el otro 20. Y hay veces que constituirse en empresa es perfectamente lícito, si tú tienes gastos que quieres descontar, si tienes empleados eres que una trabajan. empresa. Exactamente, pero otras veces no lo es. Entonces, este es un caso en el cual una buena idea se prestó para muchos abusos. Y esos abusos en parte se corrigen haciendo cambios legales, que ha sido muy difícil hacer, como yo les planteaba anteriormente, y también se corrigen dando al Servicio de Impuestos Internos mayores capacidades de fiscalizar. Pero quiero decir una última cosa. Este es un problema que no solamente uno escucha de vez en cuando. Hubo un programa de televisión, no recuerdo el canal, el año pasado, en que hacía la siguiente pregunta: ¿dónde hay más cajas para factura? ¿En los barrios industriales o en los barrios altos? Y resulta que paradójicamente en los supermercados donde hay más cajas con factura están en Vitacura y en la Dehesa. Exactamente. Y donde hay menos cajas con factura son precisamente donde hay empresas, ¿no es cierto? Lo que te revela que el mecanismo está siendo abusado. Yo traté de corregirlo, me fue mal, ojalá que en algún momento se pueda corregir. Bueno, José Ramón Valente, Andrés Velasco, Andrés Palma, gracias. Hasta la próxima. Encantado. Que les vaya muy bien. Y vamos a cerrar el primer café.